El Canal del Congreso presenta A las palabras no se las lleva el viento. Nos comunican algo o simplemente quedamos fuera de su universo. Aquí nos importa la palabra en su contexto, colocada en los hechos y recuperada desde la experiencia personal. Por eso, te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan Becerra Acosta y tengo el enorme gusto de saludarle en este espacio que está dedicado a la palabra, a los conceptos, al lenguaje básico que se utiliza en el Poder Legislativo. Y saludo, claro, también y con mucho gusto a mi compañera Anaí Vázquez. Anaí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Juan, dándole la más cordial bienvenida a nuestras audiencias del Canal del Congreso, en nombre de todo el equipo de Te Tomamos la Palabra y esperando que este programa les sea especialmente interesante y de gran utilidad. Por supuesto, Anaí, porque recordemos que en este programa lo que queremos es que las palabras y conceptos que nos ocupan puedan ser utilizadas con mayor familiaridad y conocimiento por parte de la mayoría de las personas. Así es, Juan, y el tema de hoy es central en la dinámica cotidiana del Poder Legislativo. Hoy nos toca abordar lo que es el concepto de mesa directiva. No sobra sintetizar, Anaí, que el Poder Legislativo junto con el Poder Ejecutivo y, claro, el Poder Judicial son estos poderes autónomos del Estado mexicano destinados para generar, aplicar y ejecutar las normas que nos rigen para lograr vivir en democracia. Efectivamente, Juan, ya en otro episodio de Te Tomamos la Palabra hicimos la referencia histórica sobre la evolución del Poder Legislativo mexicano, caracterizada por la construcción, elaboración y puesta en marcha de todas las herramientas necesarias para poder cumplir con sus funciones de hacer, discutir y aprobar las leyes mexicanas. Y añadimos, Anaí, que este Poder Legislativo, que debe ser autónomo e independiente de los otros poderes, es el responsable de fortalecer, de modernizar las leyes y normas que requiera la población. Y como se lo escuchamos alguna vez a Claudia Ortega y a Laura Ruiz, esto lo deben hacer pensando en todo momento en el bienestar social, puesto que las y los legisladores son representantes de toda la ciudadanía y llegaron a esos puestos pues gracias a una elección popular. Realmente. Y si en 2024 el Senado de la República cumplió 200 años de existencia, se puede añadir que, como parte de la historia del Poder Legislativo mexicano, hay quienes confirman que en un primer antecedente de este se halla en la Constitución de Apatzingán de 1813, en la que se habla de dictar leyes y de división de poderes. Y me viene con esto a la mente, Anaí, el filósofo y jurista Montesquieu, a quien estudiamos en preparatoria o secundaria, creo, que fue el gran precursor de la idea de la división de poderes ya desde sus escritos en el siglo XVII. De Montesquieu, autor de El espíritu de las leyes, solo recuerdo que era parte de la Ilustración francesa y que se oponía a la monarquía de ese tiempo, por lo que decidió pensar en el Estado basado en 3 poderes separados en ramas independientes, lo que ahora llamamos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y antes de continuar con las referencias del pasado, Anaí, los invito a que veamos una encuesta hecha en el presente para conocer qué sabe la gente de la mesa directiva. Inmediatamente después lo que vamos a escuchar es un primer sondeo hecho en la calle por nuestro compañero Ricardo Guzmán López. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Bruno Díaz, soy fotógrafo. La palabra mesa me remite directamente como a este objeto que es como símbolo de reunión, ¿no? Circular. Entonces es una reunión de esas personas, ¿no? Dentro de una mesa que toma decisiones. Yo soy Rafaela Torres y soy una persona jubilada. En la escuela teníamos una mesa directiva que había una asociación de padres. Pues eso es que yo me acuerdo. Soy Guadalupe Hernández, yo estudio aquí en la INEA. Pues para mí la mesa directiva es muy importante ponerse de acuerdo qué van a hacer entre ellos, todo, entre su grupo, diría yo. Soy Alfonso Anduaga, me dedico a la actuación, una reunión de personas, una mesa de trabajo, que debe estar conformada
por personas capacitadas, elegidas por una gran mayoría de ese grupo. Son guías y llevan la dirección de los objetivos a cumplir. Mi nombre es Paula Elizondo, soy barista. Un grupo de personas que toman decisiones para una organización. Me llamo Juan, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La mesa directiva es el principal órgano de control dentro de los cuerpos legislativos, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Ahí tenemos lo que la gente entiende por mesa directiva dentro y fuera del ámbito legislativo, Anaí. Como dijimos en el programa dedicado a la mesa de decanas y decanos, la integración, constitución, establecimiento o puesta en marcha de una mesa indica que algo importante se está cocinando, preparando o llevando a cabo, Juan. Y no tenemos aquí que adivinar demasiado cuando se trata de una mesa. Además, directiva, Anaí, puesto que para tomar prestado del diccionario de la Real Academia Española algo directivo o directiva, tiene la facultad o virtud de dirigir. Se asocia, claro, con mando, con norma, pauta, principio, precepto, regla e instrucción. Y para acercarnos más directamente a este concepto, pongamos atención a las abogadas Claudia Ortega Medina y Laura Ruiz García. A continuación vamos a verlas. Claro. Hola, hoy vamos a hablar sobre la mesa directiva. Esta es una instancia de gobierno encargada de conducir las sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ella asegura el correcto orden que debe de tenerse en cada una de sus sesiones. Es el órgano interno de gobierno de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente, que se encarga de la organización de sus actividades y el debido cumplimiento de la ley. Se integra en forma colegiada, esto es, por varias personas que son designadas de entre las y los legisladores. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos precisa en su artículo 15, numeral 7, que una vez que se haya rendido las protestas constitucionales, se procederá a la elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Una persona ejerce la presidencia y el número de vicepresidentes y secretarios o secretarias varía según la Cámara de que se trate. En el artículo 17 de la Ley Orgánica en comento, se precisa que la mesa directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno. Se integrará con un presidente, 3 vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario. En este caso, quien preside la mesa directiva tiene a su cargo la función de garantizar el fuero constitucional de las y los diputados y de velar por la inviolabilidad del recinto parlamentario. Conduce las relaciones con el Senado, los otros poderes federales y las entidades federativas y, lo que es más importante, ejerce también la presidencia del Congreso de la Unión. Durante el segundo y el tercer año de ejercicio de la legislatura, la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados se elegirá durante la Junta Preparatoria y se rota su presidencia entre los 3 partidos con mayor representación. El artículo 62 refiere que la mesa directiva es el órgano rector de la Cámara de Senadores y se integrará con un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios, electos por mayoría absoluta de los presentes y en votación por cédula. Dura en su ejercicio 1 año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos. Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la mesa directiva de la Cámara. Entre las facultades más importantes de las mesas directivas de ambas cámaras están conducir las sesiones, los debates, discusiones y votaciones del Pleno, formulando y cumpliendo con el orden del día que se haya aprobado y con base en un calendario legislativo. También le corresponde cuidar que los dictámenes, mociones, propuestas y todos los documentos que se expidan cumplan con lo que ordena la ley. Así también pueden determinar sanciones disciplinarias, desarrollar funciones administrativas y ejercen la representación de la Cámara y la conducción de sus relaciones tanto con la otra Cámara como con los otros poderes. Eso exactamente que explicaron las abogadas Ortega y Ruiz es lo que significa en el Poder Legislativo la mesa directiva, ¿no? Quizá es de conocimiento de todas las personas que el ejercicio del Poder Legislativo amerita su propia ley para funcionar, y esta se llama Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y digamos que el glosario de conceptos legislativos está descrito y escrito en esa ley con toda puntualidad y detalle
por si alguien se queda con dudas o quiere investigar más sobre estos temas. Pues qué bueno que señalas en dónde podemos leer más sobre esto. También existe mucha documentación a la mano sobre glosario y términos legislativos en las páginas o sitios de internet, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados y Diputadas. En el caso de mesa directiva, como dijeron las abogadas, no olvidemos que estamos hablando de un órgano colegiado de gobierno dentro del Poder Legislativo. Y tampoco olvidemos que se supone que su actuación debería regirse sin excepción por los principios de imparcialidad y de objetividad. ¿Qué nos dices, muy estimado Ignacio Martín, al respecto de la mesa directiva? Empezando por mesa, los latinos tenían 2 palabras para eso. No voy a faltarle al respeto a nadie. Una era mensa, de la que viene mesa, y mensa la usaban tanto para un mueble sostenido por pies con una superficie plana, por extensión una superficie plana pero de terreno, y también un conjunto de personas que se reunían en la línea de lo de junta y demás para tomar decisiones. Y para lo que nosotros le decimos mesa, para el mueble como tal, ellos tenían otra palabra que sigue en un montón de idiomas. La palabra latina para eso era tabula. En inglés dicen table, los franceses dicen table, los italianos dicen tábola. O sea, de esa palabra latina, o sea, de esas 2 palabras latinas, mensa y tábula, llegan prácticamente todas las mesas que existen, más las mesas directivas, por ejemplo. A ver, Ignacio, ¿dónde entra aquí tabulador? Tabulador viene de tábula. Ok. O sea, es una mesa, o sea, tábula hace referencia a la madera. Ya hemos hablado en algún otro programa de los significados que se le añaden a las palabras. Entonces, esa tábula, que podía ser una superficie de madera, era también, luego nosotros le hemos dicho tabla a una serie de datos, de números, y el tabulador tiene que ver por... Pues mira, ahora sí entiendo más, Anaí. Estuvo buena la intervención. Bueno, siempre, Ignacio, Muchas siempre gracias. estuvo muy buena. Coincido, y así ya tenemos esa otra manera de entrar, pues vía la mentalidad, experiencia y conocimiento de alguien dedicado a las letras, como lo es Ignacio Martín, al concepto mesa directiva. Y cuando vemos las sesiones legislativas en las transmisiones del canal del Congreso, pues ya sabremos siempre que esa mesa importante con jerarquía que lleva el orden de lo que está ocurriendo es justamente la mesa directiva. Precisamente, Juan, y antes de pedirles nos acompañen a la siguiente sección, que ya es un éxito según nos reportaron las personas de producción, también quisiera atender una petición, Juan. A ver, esa petición, ya sé, Anaí, seguro te preguntaron de dónde surge o cómo se hace una décima. Ay, justamente, no es el tema central de este programa, pero sí ocupa un sitio fuerte en Te Tomamos la Palabra, porque este es un espacio dedicado a la lengua, al habla, a las palabras, al lenguaje, al poder legislativo, desde todas las posturas posibles. A ver, si mal no recuerdo, una décima es una especie de poema a manera de estrofa de 10 versos con 8 sílabas, y no me acuerdo de qué más, a ver. Pues vamos bien, Juan. En resumen, una décima es una estrofa constituida por 10 versos octosílabos y se le puede llamar a sí mismo espinela, en honor al novelista español del siglo XVI, quien la usaba y se llamaba Vicente Espinel. Y nada más, para no quedarnos solo con ese dato, valga la pena recordar que la décima la pone de moda universal otro muy reconocido autor español, Félix Lope de Vega. Y nuestra Sor Juana Inés de la Cruz también escribió décimas. Bueno, ahora sí, Anaí, vamos a escuchar la décima, justo sobre mesa directiva que compuso Evelyn Acosta y que musicaliza Ulises Martínez. ¿Lista? Me encanta, vamos a escucharlas. Conceptos, definiciones pero expresados en rima, pues la lengua no escatima ante retos y visiones. Decimales construcciones darán conceptos diversos, porque en estos universos donde el léxico se labra, te tomamos la palabra para transformarla en versos.
Una mesa directiva tiene sus obligaciones. El dirigir las sesiones del Pleno en forma objetiva, cuidar que su normativa se siga adecuadamente. Cuenta con un presidente y siempre vigente está porque representa a la Cámara oficialmente. Cuida el desarrollo pleno de debates, votaciones y todas las discusiones que puedan darse en el Pleno. Esta mesa da refrendo durante toda sesión a cada resolución y a cada acuerdo pactado, cuidando que esté avalado por nuestra Constitución. Ya escuchamos cómo suena una mesa directiva descrita en una estrofa constituida por 10 versos octosílabos, o sea, una décima. Y solamente para quien esté también interesado en el tema, quizá la figura latinoamericana viva, dedicada con mayor ahínco y talento al taller de este género en décima, es el cubano Alexis Díaz Pimienta, escritor, repentista, investigador, docente. Wow, gracias por el dato. Y es que en Te Tomamos la Palabra no nos interesa imponer verticalmente una sola definición a conceptos, sino irlos redondeando, merodeando y analizando desde muchas posibles esquinas. Así es, porque para que el lenguaje no se vuelva un arma de discriminación o una frontera que nos separe, debemos poder familiarizarnos con los conceptos y hacerlos parte de nuestra habla cotidiana todos los días, Anaí. Quizá por eso una sección esencial en este programa es la dedicada a rescatar el pensamiento de quienes estudian el lenguaje. Vamos a escucharla en voz de un muy querido y admirado mexicano. ¿Quién será? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. José G. Moreno de Alba fue un filólogo, investigador y académico mexicano, experto en el estudio de la lengua española, sumamente versátil en la publicación de artículos, cápsulas y notas para acercar al público en general al habla y, como dice el título de uno de sus libros más famosos, a las minucias del lenguaje. Decía Moreno de Alba que la unidad esencial de la lengua es garantía de intercomprensión, de fortaleza y vitalidad. Bueno, son muy recomendables las columnas y textos de Moreno de Alba. Por cierto, no sé si nuestras audiencias tienen tan claras las sutiles diferencias entre lengua, habla, lenguaje, palabra. Pues muy someramente, déjame hacemos el repaso. La lengua es ese sistema de signos hablados, escritos o gesticulados que usamos para comunicarnos en alguna comunidad o grupo. El habla es la realización o concreción de esa lengua. Y el lenguaje, en cambio, es algo más sofisticado y un poco abstracto, porque se dice que es una facultad para comunicarse mediante el sonido articulado, y como hemos escuchado a varios teóricos y teóricas en esta materia, no siempre nos entendemos ni podemos poner las palabras o conceptos en un territorio objetivamente común. Y mira que esta es el área de especialidad, ¿sabe quién? Sí, de Ignacio Martín. ¿Qué nos dices, filólogo querido, sobre estas definiciones, además de abordar tangencialmente el concepto de mesa directiva? Ignacio, tangencialmente, perdóname por usar esa palabra, que pues no, luego no entendemos, ¿no? Hay que coadyuvar en este asunto. A ver. Me pones fácil para salirme por la tangente. Sí, a ver. Eso es añadirle significados a las palabras. Pues antes hablaban de la décima, mencionaron a Cuba. En Cuba, durante muchos años, y sigue, la décima es una muestra de poesía popular tremendamente viva. Es de ese tipo de poemas que se usa mucho en estos como debates poéticos, a veces para jugar, como aquí puede pasar no solo en poemas, sino por ejemplo con el albur. Las bombas, ¿no? En Yucatán. Las bombas en Yucatán. Y volviendo a... Sí, no, pero no, espérate, antes de volviendo, ¿hay que no viste dos tipos de cuidado? Claro, Pedro Malo y Jorge Bueno. Ahí está. Esa, por ejemplo, claro. Y hablaban de Vicente Espinel. A la décima se le dice Spinella a un tipo de décima, que la que usa Evelyn, que una determinada rima. Puede haber otras variaciones de una estructura de 10 versos que no sea exactamente la Spinella, pero es la más usada. Y Vicente Espinel, mencionaron que fue novelista, porque escribió una novela picaresca, La vida de Marcos de Obregón, pero no solo eso, Vicente Espinel también fue poeta, lo de la décima, y fue músico. Ahora sí que San Google
me dio el dato de que le añadió la quinta cuerda a la guitarra. No, o sea, ahí supe que la guitarra entonces antes de Vicente Espinel tenía cuatro cuerdas y ahora sé que tiene 6, pero curiosamente... Yo creí que había sido un señor que se llamaba Ibáñez, fíjate, me había puesto 5 cuerdas a la guitarra, normalmente pues eran de 4, ¿no? Sí, hay otros, no. Ese es un dato que encontré y nos queda directiva. Hemos hablado de mensa y directiva, pues tiene ahí en medio de la palabra rectus, derecho, recto, que dirige. O sea, lo recto es lo que nos lleva hacia y lo recto es lo que dirige. Entonces ese directivus, que es, alguna vez he mencionado, latín mal hablado. ¿Sí? O sea, el directus latinus llega a directivus en las evoluciones, y directivus es el que nos da esa directiva y es el que tiene la capacidad de dirigir. Ok, pero no solo eso, también recto tiene otro significado y es que se hace de manera acorde a las leyes, ¿no? Ahí está, es una persona muy recta. Muy buenas exploraciones, mi querido Juan, semánticas y también lingüísticas para acompañar más amablemente el concepto legislativo del día de hoy, que es mesa directiva. Y vámonos corriendo, Anaí, ahora al segundo sondeo hecho por Ricardo Guzmán López en la calle, con gente diversa para ver, pues, qué les significa a ellos mesa directiva. ¿Vamos? Vamos. Bueno, ahora que ya sé para qué es una mesa directiva, pues considero que es muy oportuna y primordial su presencia para que se logre llegar de forma civilizada a un buen término. Si no hubiese una mesa directiva, hubiera un desorden, se escucharía más el que más grita y en realidad no creo que se pueda llegar a un buen fin. Una mesa directiva es para llegar a fondo todo lo que se tiene que hacer en el mundo o en la ciudad. Unidos puede haber una fuerza para seguir haciéndolo. A pensar en este conjunto de personas con facultades indicadas para tomar decisiones por la ciudadanía. Pues es justamente donde reside la autoridad dentro del órgano legislativo, en sentido de la representación propiamente de este poder. En el Congreso todos están sentados los diputados y senadores y ellos son los que van dirigiendo como estas reuniones, son los que dan las palabras a los senadores o los que pasan en la tribuna. Siempre están sentados en la parte mirando hacia los de enfrente, que está atrás nuestro símbolo patrio, la bandera o el escudo. Quiero agregar que pensar en una mesa directiva en el funcionamiento cotidiano del Congreso de la Unión es también poder detectar las presidencias, vicepresidencias y secretarías que la conforman. Son puestos que suelen disputarse en el Congreso de la Unión, tanto en la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y de Diputados como en el Senado de la República. Seleccionar a cada figura integrante de la mesa tiene su chiste. Corresponde también a ordenamientos normativos y a negociaciones políticas, Juan. Pero vamos a terminar de desarmar mesa directiva en voz del joven profesor y escritor que ha tenido gran éxito en TikTok, hablando del habla, Adrián Chávez. Vamos a ver. ¿Por qué si en latín mesa se decía tabula, en español decimos mesa, como en mesa directiva? Bueno, en efecto en latín teníamos tabula, de la que nacieron por ejemplo en italiano tavola, en francés table y en inglés por la vía del francés table. Pero en español pasó una cosa extraña. Resulta que el latín también tenía la palabra mensa, no confundir con mensa en español, que es claramente otra cosa, y que muy antiguamente significaba una especie de pastel. En la Eneida de Virgilio, un personaje le dice al otro: tengo tanta hambre que me comería unas mensas si las tuviéramos. Y se refiere a estos pasteles o a la medida del pastel, porque mensus era el participio del verbo medir. Con el tiempo, todo esto en latín, ese platillo en particular pasó a significar un platillo en general. Y por eso podía decirse prima mensa, de nuevo no confundir, secunda mensa, como hoy decimos primer tiempo, segundo tiempo de un platillo. Después la palabra pasó a significar no solamente los platillos, sino el lugar en el que se comían estos platillos. Y después ya no solo la mesa en la que se comía, sino muchos otros tipos de mesa. Y ese fue el uso particular que pasó al español, donde finalmente perdió la N intermedia. Y qué bueno que la perdió, porque si no, la vida sería un poco más confuso, así como esta explicación. Y las palabras no dejan de modificarse, por eso podemos decir hoy mesa directiva, que no solo refiere al lugar en torno al cual las personas se reúnen, sino a las personas mismas.
Nos acercamos al final de 27 minutos en los que hemos dado la vuelta al concepto legislativo mesa directiva. Y en este programa viajamos incluso no solo a las definiciones que dio la gente y especialistas en derecho y en lenguaje sobre mesa directiva, sino que nos desbordamos hacia áreas más de literatura, comunicación, semiótica. Me gustaría que, nos escribieran, que nos comentaran qué se les quedó grabado, qué les gustó, qué no les gustó. Contáctenos a través de las redes del Canal del Congreso, en Facebook @Canal del Congreso, en Instagram @Canal Congreso MX. Y en TikTok @Canal del Congreso MX, en YouTube @Canal del Congreso México y en X, antes Twitter, @Canal Congreso. Y ahora sí, Anaí, pues nos vamos, pero no sin antes repetir que aquí te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra para acercarnos a los significados comunes del habla y así podernos comprender mejor. El Canal del Congreso presentó